Nadie pensaría que entregar el correo es un trabajo peligroso. Tienen que intentar aterrizar un avión de una manera que nunca antes había hecho ningún piloto. Perdimos el sistema hidráulico. No funcionan los controles. Se convirtieron en pasajeros de su propio avión y tienen que encontrar la manera de aterrizarlo. ¡Cuidado! Pero el calvario continúa incluso al aterrizar. ¡No se muevan! Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real. La reconstrucción de los hechos está basada en declaraciones de testigos y el análisis de expertos en aviación. Es el 22 de noviembre de 2003 y estamos en Bagdad. Oficialmente la guerra en Irak terminó hace meses, pero en el país sigue habiendo inestabilidad y violencia. Nadie se siente seguro. Un avión de carga acaba de despegar del aeropuerto de esta ciudad. ¿Qué fue eso? En unos segundos la tripulación pierde el control, incapaz de entender qué es lo que le ha ocurrido a su avión. Perdimos el sistema hidráulico. Se esfuerzan por controlar un avión de fuselaje ancho de 100 toneladas. El avión se incendia, el ala se consumirá si no aterrizan pronto. Se estrellarán y morirán. ¡Cuidado! Suelo. Van muy rápido. Van tan rápido que quizás no aterricen en la pista. Nadie lo había logrado con éxito anteriormente. Ataque sobre Bagdad. Para noviembre de 2003, la coalición liderada por Estados Unidos lleva al mando de Irak 6 meses. El ejército iraquí está derrotado y no se sabe el paradero del presidente derrocado Saddam Hussein. La principal amenaza viene ahora de los grupos secretos armados. Están atacando tanto a civiles iraquíes como a extranjeros con el fin de hacer el país inestable y para incluso desencadenar una guerra civil. Han saqueado los almacenes del ejército iraquí para conseguir todo tipo de armas, incluso misiles tierra-aire. Bagdad es una ciudad muy peligrosa. Al amanecer, Claudine Bernier-Palies de la revista francesa Paris Match, junto con su fotógrafo Jérôme, se encaminan hacia una reunión secreta con unos terroristas iraquíes en las afueras de la ciudad. Ella persigue la historia que todos desean. ¿Quiénes son? ¿Y qué es lo que quieren? El día anterior había conocido al líder en una habitación de hotel. Se hacía llamar Abu Abdallah, pero nadie sabía su verdadero nombre. El hombre estaba decidido a no detenerse ante nada para demostrar a los estadounidenses que no quería saber de ellos ni de sus tácticas militares. El aeropuerto de Bagdad es crucial para la presencia estadounidense en Irak, ya que recibe a diario aviones militares que abastecen a las tropas para reconstruir el destruido país. Estados Unidos ha creado una zona de seguridad alrededor del aeropuerto patrullada por helicópteros Apache por la amenaza de terroristas iraquíes. En la pista hoy se encuentra uno de los pocos aviones civiles de carga que usan el aeropuerto. Hablamos del Airbus A300 de la empresa de mensajería y correo de HL. Ellos se encargan de llevar el correo a los soldados. Querían desorientarnos, así que nos llevaron por distintos caminos. En la reunión en el Hotel Claudine y su fotógrafo acordaron encontrarse con los rebeldes al amanecer para fotografiar a los combatientes con sus armas. Llegamos a un campo y vimos otros vehículos como una camioneta. Los hombres salieron de los autos. Y de al lado del camino sacaron armas y misiles que habían ocultado previamente bajo ramas. Cargaron sus armas en los vehículos y Jérôme tomó las fotos que queríamos.
Los periodistas han conseguido la historia que buscaban, pero Abu Abdallah todavía los necesita. Les dice que los sigan, pero ellos no saben a dónde. Entonces me dijo que en la siguiente fase, una de las acciones de la resistencia consistiría en disparar misiles contra los aviones. A unos kilómetros de distancia, el avión de DHL se alista para despegar. Diariamente 2 vuelos transportan correos y paquetes dentro y fuera de la zona de guerra. Torre de Bagdad, Oscar Oscar Delta Lima Lima. Este es el avión de carga Airbus A300. La Fuerza Aérea Australiana se ocupa del control del tráfico aéreo en Bagdad. Oscar Oscar Delta Lima Lima. Pueden iniciar. Revisión previa. Comencemos. El capitán Eric Yenot es belga. Tiene 38 años y está soltero. Hace un año se hizo realidad su mayor sueño cuando obtuvo el título de capitán del avión Airbus A300. M245. Válvula cerrada y EGT 610. El ingeniero de vuelo Mario Roffel vive en Escocia con su esposa y sus hijos. A sus 54 años es el mayor y más experimentado de la tripulación. Es un veterano de zonas peligrosas. Comencemos. Está bien. El copiloto Steve Mihilson tiene 29 años y también es belga. Se casó hace solo 3 meses. Los aviones de carga son ideales para que pilotos jóvenes consigan horas y experiencia para volar aviones comerciales. 016. DHL ha estado volando a Bagdad por 6 meses. No cobran plus de peligrosidad. El aeropuerto es un oasis de calma en medio de una caótica zona de guerra, pero son conscientes de lo que está pasando a su alrededor. Al cruzar la frontera desde Kuwait hacia Irak, el ambiente en la cabina de vuelo cambió por completo. Yo por lo menos sentí como una especie de tensión. Los terroristas trasladan a los 2 periodistas hacia otro lugar, y estos comienzan a inquietarse. Desean marcharse, pero no tienen la menor idea de dónde están y consideran que la situación se puede poner muy peligrosa si intentan hacerlo. ¿Qué pasa aquí? Harán operaciones especiales. Ya nos mostrará. Es un misil SAM-7 del viejo ejército iraquí y tienen alrededor de 28. Lo sacaron de 2 depósitos del ejército iraquí. Ya han disparado unos 25 y solo les quedan 3. Son misiles termodirigidos equipados con dispositivos que detectan las emisiones infrarrojas de los motores de un avión. El SA-14 es mejor que el otro, pero no tienen tantos. Y él cree que deberían usar ese hoy porque funcionó bien. ¿Cuándo? Derribaron un avión cerca de Nasiriyah y hubo 177 muertes. También derribaron un avión con americanos y murieron 70 personas. Nadie sabía de esto, así que no le creí. Eso se tendría que haber visto desde todo Bagdad, así que pensé que el hombre lo estaba inventando. ¿Qué van a hacer hoy con este? Dicen que le dispararán a un avión. Nos mostrarán. Los periodistas están inquietos. ¿Y si en realidad no es mentira lo que dicen? Definitivamente esta no es la historia por la que vinieron. Comienza un nuevo día en el aeropuerto de Bagdad. Está despegando un avión Airbus A300 de DHL que lleva cartas de soldados estadounidenses a casa. La tripulación no tiene idea que a pocos kilómetros hay un grupo de terroristas que tiene planes para ellos. Oscar Oscar Delta Lima Lima, autorizado para despegar. Despegando. Este es un avión de pasajeros de 24 años adaptado como avión de carga. Su primera parada será en el estado de Bahrein del Golfo Pérsico, y es algo que hacen 2 veces al día. Vamos a 100 nudos. B1. Rotación.
Ascenso positivo. Aunque hay calma en la cabina, la tripulación sabe que por debajo de los 3000 metros son vulnerables a ataques desde la tierra. Hasta la fecha ningún avión en Irak ha sido impactado por un misil tierra-aire. Pero saben que los terroristas ahora tienen esas armas. Todo se siente muy raro. La peor parte es desde el despegue hasta alcanzar los 3000 metros. Es duro. Porque estás en peligro. Tren arriba. Tren arriba. Sin luces. Mientras tanto, el líder de los terroristas Abu Abdallah parece haber elegido el lugar para su tarea. Dejaron los autos apuntando hacia afuera para irnos en diferentes direcciones. Ahí es cuando debí darme cuenta de que todo esto no era una broma. Ahora los periodistas están muy asustados. No pueden irse, deben quedarse. Este es un video filmado por los mismos terroristas. Al día siguiente lo entregarán a la prensa de Bagdad. ¿Qué fue eso? Perdimos el verde y amarillo. ¿Perdimos ambos? Hay 3 sistemas hidráulicos identificados por color. Está el verde, el amarillo y el azul. Los aviones grandes dependen de la energía hidráulica. El fluido hidráulico circula por las tuberías del avión. Cuando los pilotos manipulan la columna de control, los pistones impulsan el fluido en las tuberías para subir, bajar o girar el avión. Así que los pilotos no pueden controlarlo sin el sistema hidráulico. Como el misil se estrelló en el ala, las tuberías que pasan por allí pierden el fluido hidráulico. Es como conducir un auto a gran velocidad y de repente perder el volante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo no sabía qué debía responderle. Fue una pregunta muy difícil de responder. Lo primero que pensé fue que debíamos hacer algo. Y le pregunté precisamente eso al capitán, si sabía qué teníamos que hacer, y nos dijo que debíamos volver. Un avión grande puede aguantar con uno o incluso puede que con 2 de los 3 sistemas hidráulicos averiados. Pero si no funcionan ninguno de los 3, entonces ningún control andará. Perdimos el azul. Creo que golpeamos algo. Perdimos el azul. Perdimos el sistema hidráulico. Perdieron los 3 sistemas hidráulicos. No pueden hacer nada. Ahora la vida de este avión se mide en minutos. Ese fue el fin. Durante todos esos años aprendiste a seguir procedimientos. Lo único que puedes hacer es mantener la calma, la sensatez y confiar en tu vasta experiencia. Eso te ayudará a controlar la situación. No teníamos nada que hacer o revisar o con que guiarnos.
Ese avión tiene problemas. Está en llamas y regresando. Que los bomberos y el equipo médico vayan a ayudar. Las columnas de control ya no funcionan. El sistema hidráulico es crucial y sin él no hay forma de mover los controles. Cuando en estas emergencias las 3 agujas marcan 0 y el ingeniero de vuelo dice que perdimos todo el sistema hidráulico, claro que te asustas. Sí. Teníamos miedo porque no teníamos control del avión. Pero este siguió ascendiendo hasta unos 3.600 metros. El avión comienza a comportarse raro. Logra ascender a casi 3.800 metros. Pero luego de repente empieza a descender. Luego vuelve a subir. No volará. Sí, volvamos. Este proceso se repite una y otra vez como si estuvieran en una montaña rusa. La tripulación no puede controlar los alocados movimientos del avión, y aunque el aire los está llevando, aún deben recuperar el control. Me estuve recriminando. Sabía que era peligroso ir allí y eso me lo confirmó. No tenía idea de cómo salir de la situación. Tengo el control. Reduce el empuje. Moviendo los aceleradores hacia arriba y hacia abajo, tal vez puedan suavizar las subidas y las bajadas. Solo se les ocurre eso. Y acepté el hecho de que debíamos regresar. Ningún entrenamiento te prepara para volar en estas condiciones. En ese momento los manuales y procedimientos quedan olvidados. Tenemos motores. Podemos usar el empuje. Solo tienen los 2 motores que no están dañados. Pero ¿cómo se puede volar y aterrizar un avión solo con los motores? Ningún avión comercial lo hizo antes. Este tampoco tuvo suerte. En agosto de 1985, un Boeing 747 de Japan Airlines sufrió una catástrofe minutos después de despegar de Tokio. El mamparo en la parte trasera de la cabina se rompe. La fuerza del viento arranca parte del estabilizador vertical y corta las líneas hidráulicas. Sin energía hidráulica es como si los pilotos del 747 fueran casi pasajeros. Es un avión que tiene 524 personas a bordo, el cual sobrevuela las montañas del centro de Japón vagando desamparado por el cielo, como si fuera un pájaro herido. Es un milagro que los pilotos mantuvieran el avión en vuelo por 30 minutos tras perder todo el sistema hidráulico y los controles de vuelo. Pero seguía dando vueltas y como se adentró en las montañas les resultó imposible aterrizar. No podían hacer nada más que seguir volando, tanto como pudieran, y esperar un milagro que nunca ocurrió. Cuando el 747 chocó contra una montaña, se convirtió en el peor accidente de la historia de la aviación. Murieron 520 personas. ¿Podrá la tripulación de DHL lograr lo que los pilotos japoneses no lograron? Primero deben intentar frenar la caída en picada del avión. El avión entra en modo fugoide. En el modo vertical, desciende y acelera ganando más sustentación, luego se inclina y asciende. Después desacelera, pierde sustentación y esto se repite. Es difícil para los pilotos controlar esa situación. Tienen que hacerlo usando solo la potencia del motor, ya que es lo único que les queda. Descubren que si reducen la potencia del motor, la nariz del avión baja y ganan velocidad. Y que si luego empujan los aceleradores, entonces la nariz sube y empiezan a ascender. Pero tienen que saber exactamente cuándo aumentar y disminuir la potencia.
Pero hay otro problema. El daño en el ala izquierda crea resistencia y tira de ellos hacia la izquierda, por lo que dan vueltas en círculo. Una de las tareas más difíciles de dominar, que es mantener la altitud óptima, ya era difícil. Pero además de eso, tuvimos que usar empuje asimétrico, porque el avión se inclinaba a la izquierda. Habíamos perdido una parte del ala izquierda. Inclinación. Así que no solo deben mover los aceleradores adelante y atrás para nivelar el movimiento del avión, sino que también deben intentar aplicar más potencia al motor izquierdo para compensar por el ala dañada, ya que pierden sustentación. Luego de varios minutos de violentos ascensos y descensos, la tripulación logró nivelar la trayectoria de vuelo. Aún tras descubrir cómo volar con los aceleradores, pasamos por 3 o 4 situaciones incontrolables. Algunas veces no podíamos controlar el avión, como, por ejemplo, cuando caía en picada y se inclinaba. Para entonces la tripulación ya sabe que un misil impactó en el ala izquierda. Su Airbus se ha convertido en la primera aeronave civil afectada por la guerra. Sí, sabía qué pasaba, así que mi intención era volver y aterrizar. Y además, teníamos miedo, temía que nos dispararan de nuevo. Sus miedos están justificados. El líder terrorista Abu Abdallah está esperando otra oportunidad para poder derribarlos. Los terroristas iraquíes lanzaron un misil a un avión civil cerca del aeropuerto de Bagdad. El ala izquierda se incendia y la tripulación está en graves problemas. Y ahora los terroristas quieren derribar el avión. Lanzaron otro misil, pero fallaron. Luego dijo que nos fuéramos y lo hicimos de inmediato. Claudine Bernier-Palies fue luego muy criticada por no haber hecho nada para detener el ataque, o ni siquiera abandonar el lugar. Pienso que cualquier periodista en nuestro lugar habría actuado igual. Nos criticaron por no decirle al líder, cuando nos contó que le dispararía a un avión, que no debía hacerlo y que nos íbamos. Estoy segura que si le hubiéramos dicho eso ahora estaríamos muertos. Y además, hasta el último momento, hasta que lanzaron el misil, no creí que realmente fueran a hacerlo. Pensé que seguían bromeando. Cuando estábamos volviendo en el auto vimos que el ala izquierda del avión estaba en llamas. Daba vueltas así. Parecía ficción. Y cuando vimos el avión en llamas nos percatamos que había personas a bordo. Y nos asustamos. Me di cuenta que el avión se estrellaría y comencé a preguntarme por qué hicieron esto. Éramos periodistas franceses que justo estaban allí filmando. Parecía demasiado claro que nos habían engañado. Cuando nos dimos cuenta, ya era muy tarde. Todo pasó muy rápido. La tripulación no sabe nada del segundo misil. Yoli para uno. ¿Hay un avión en llamas? Este extraordinario video que se emite aquí en exclusiva por primera vez fue grabado con la cámara termográfica de un helicóptero Apache estadounidense. Estos helicópteros patrullan el área del aeropuerto en busca de los terroristas. Aquí 5-4. Entendido 5-4. Vemos la aeronave por el sistema de puntería y hay fuego en su motor izquierdo. El intenso calor del fuego en el Airbus se ve como una mancha borrosa en la cámara termográfica del helicóptero. ¿Es Lima Lima? Afirmativo.
Nos cuesta controlar el avión. Un helicóptero que volaba pudo ver que el fuego no provenía del motor, sino del ala izquierda. Y Mario pudo preguntarle de nuevo a la torre si seguían viendo las llamas o el humo saliendo del avión. ¿Hay humo o fuego saliendo de la aeronave? Sí. Todavía se ve humo y fuego saliendo del ala izquierda y de su punta. ¿Hay fuego y hay humo? Afirmativo. Gracias. Íbamos hacia el aeropuerto e incluso podíamos verlo. Baja el tren. ¿Puedo tomar el control? No, yo tengo el control. Baja el tren. Como no hay energía hidráulica, Mario debe abrir manualmente las puertas del tren de aterrizaje y dejar que las ruedas bajen por la gravedad. Así es. El capitán ordenó aterrizar y pidió bajar el tren de aterrizaje, que es lo normal para aterrizar. Pero se produce un efecto inesperado. Al bajar el tren de aterrizaje pierden el balance de la aeronave. Justo cuando pensaban que ya sabían controlarlo, la nariz del avión apunta hacia arriba y la velocidad disminuye. Perdemos velocidad. Podría entrar en pérdida y luego estrellarse. Me sorprendió. Vi al avión cabeceando hacia arriba y luego a la velocidad bajando, mientras yo solo intentaba acelerar y gritaba, ¿no? ¡No! ¡No! La nariz del avión sube y la velocidad cae. Están por entrar en pérdida. Lo único que pueden hacer es dejar de acelerar para poder bajar la nariz. Están casi a velocidad de pérdida. Ese era el fin. Caeríamos. ¿Puedes verlos? No, están muy lejos. Bueno. Pobres, hacen todo lo que pueden. Temía perder una de las alas y que fuera el final. Prefiero chocar en la pista que en el desierto. Yo creo que la arena del desierto sería de gran ayuda para apagar un incendio. Con cuidado logran aumentar un poco la velocidad de los motores. Bajar el tren de aterrizaje casi los lleva al desastre, pero ahora el avión es más fácil de controlar. De milagro el avión se estabilizó. Ese es uno de los factores que demuestra lo afortunados que fuimos ese día. Aterricemos. Oscar, Oscar, Delta, Lima, Lima. Copiado. Aquí Torre de Bagdad. Autorizados para aterrizar. El helicóptero Apache está acompañado por otros que no pueden hacer nada más que proporcionar información al avión de DHL. Parece que todavía están muy alto. Lo lograrán. Otros pilotos hablaban al mismo tiempo. Maldición. Eso hacía difícil entenderlos. Oscar, Oscar, Delta, Lima, Lima. ¿Pueden despejar la pista 33 izquierda? Porque creo que no tenemos controles. Oscar, Oscar, Delta, Lima, Lima. La pista 33 izquierda está disponible. Déjalas abiertas. Corto la comunicación. El tanque 1 está vacío. El combustible ha estado saliendo de los tanques del ala izquierda. Uno ya está vacío. Inclinación. ¡Listo! El ala izquierda está subiendo. Contra todo pronóstico logran regresar al aeropuerto. Es una hazaña increíble. Empiezan a prepararse para aterrizar. ¿Qué pista usamos? Vamos a la 3-3 a la derecha. Es Lima, Lima.
Lima Lima, adelante. ¿Puedes declararte en emergencia? Traigan bomberos por posible fallo del tren. Oscar, Lima Lima, ya están allí. Y están en alerta. De acuerdo, muchas gracias. Está muy estresado. No es para menos. Iban a alcanzar el éxito, pero la situación se complica. En ese momento, me di cuenta de que estábamos demasiado altos para aterrizar, dada la situación en la que estábamos. Estábamos alto y cerca. Aterricemos. Estamos muy cerca. Entonces, Steve dijo algo muy importante y creo que nos salvó. Steve le informa a su capitán lo que nadie quiere oír, y es que no pueden aterrizar. Están muy altos y muy cerca. Si intentan un descenso brusco, se estrellarán en la pista. El capitán Eric Jenot tendrá que dar la vuelta al avión y alejarse 37 kilómetros del aeropuerto. Luego deberá volver a girar y regresar descendiendo lentamente. Si no hubiéramos hecho esos kilómetros, habríamos estado dando vueltas hasta estrellarnos. No íbamos a lograrlo. Mantén la velocidad. Eso intento. Hago lo mejor. Y sí, claro, él tenía razón. Debíamos hacer eso. Pero el ala ha estado en llamas desde hace 13 minutos. ¿Tendrán suficiente tiempo? Van 20 millas. Bueno, Aún está alto. Les falta mucho. Sí, están haciendo una final larga. Sí. No sé si lo lograrán. El tiempo se está agotando. Las llamas consumen el ala izquierda. Siguen alejándose del aeropuerto. Luego deben girar y recorrer 37 kilómetros. ¿Podrán aterrizar antes de que se desintegre el ala? No podíamos quedarnos 15 minutos más. Con ese incendio en el ala, la punta del ala se podría haber roto y el resultado habría sido catastrófico. 2 largueros estructurales le dan resistencia al ala. El misil hizo una grieta de 5 metros en el larguero trasero, así que si se somete a mucha tensión, este se romperá. Otro problema es que el combustible se escapa de los tanques rotos del ala izquierda. Y si estos se vacían, entonces el motor se parará y se estrellarán. Controlábamos la inclinación y el cabeceo usando ambos motores. Si hubiéramos perdido un motor, no habríamos podido hacer nada con el otro y todo hubiera sido una tragedia. La fe de la tripulación crece a pesar de las llamas. Ahora tienen cierto control sobre el avión, pero no hay muchas posibilidades de un aterrizaje seguro. Esto es lo más cerca que ha estado un avión comercial de aterrizar sin sistema hidráulico. En 1989 en Estados Unidos la tripulación de este DC-10 perdió los controles luego de que explotara un motor y se rompieran las tuberías hidráulicas. Los pilotos recuperaron algo de control moviendo los aceleradores adelante y atrás como la tripulación del DHL. Había 296 personas a bordo. Pero a último momento, cuando se acercaban al pequeño aeropuerto de Sioux City en Iowa, ocurrió el desastre. De las 296 personas que estaban a bordo, murieron 111. En 4 años, 2 importantes aviones se estrellaron por la pérdida del sistema hidráulico y murieron 631 personas. En el informe sobre la catástrofe de Sioux City, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos pidió que se investigara con urgencia cómo controlar un avión que pierde el sistema hidráulico. Pero 14 años después, sobre el cielo de Bagdad, la tripulación del DHL solo cuenta con su ingenio para aterrizar. Recuerdo la historia del DC-10 y lo que pasaron. El único control que funcionaba en la cabina de vuelo eran los motores, nada más.
La tripulación está a 28 kilómetros del aeropuerto, acercándose al punto donde girarán para la larga aproximación final a la pista. 15,2 millas. $16. Giremos. Aún no. En ese momento, se demuestra la experiencia y debes confiar en lo que sabes. Estábamos seguros de que íbamos a llegar al aeropuerto, pero no sabíamos si íbamos a llegar a aterrizar en la pista. 16,5 millas. Giremos. 17 millas. Girando. La única forma de girar es aplicando más potencia al motor izquierdo para que el avión vaya a la derecha y viceversa. Giran a la derecha intentando mantener estable el avión y descendiendo al mismo tiempo utilizando únicamente los motores. Estamos a 340, ahora 320. Velocidad. 10 nudos y estable. Sigue así. Sí, sí. 1200 metros. 1000 metros. 900 metros. Estamos cerca. Contrario a lo normal. Ahora tendrán que mantener la velocidad al aterrizar o la nariz se inclinará y se estrellarán. Deberían aterrizar a unos 300 kilómetros por hora, pero lo están haciendo 100 kilómetros por hora más rápido. Nadie sabe si el tren de aterrizaje aguantará la presión. Al llegar a los 120 metros, el aire caliente del suelo junto con el fuerte viento que cruzaba su ruta de vuelo arruinaron por completo sus planes. El viento de la izquierda y la turbulencia nos desviaron hacia el edificio del aeropuerto. Hay turbulencia. A medida que el avión se aproxima a la pista de aterrizaje, la nariz apunta hacia abajo y el ala izquierda se cae. ¡Vamos! Van muy rápido. Se saldrán de la pista. Acelera que nos vamos a la izquierda. Bueno, acelero. Nos podemos salir de la pista. Aterrizan en la 3-3 izquierda. Bomberos y equipo médico en alerta. Se está desviando. ¡Firme! ¡Vamos! Te das cuenta que estás a punto de morir. ¡Vamos! ¡Aquí vamos! Parece que su tren colapsó. Así es. Salimos de pista. ¡Dios, no! ¿Salieron de la pista? Eso parece. El Airbus de DHL logra aterrizar realizando una hazaña increíble. Pero los problemas no han terminado. Buen aterrizaje. Confirmar evacuación. ¿Evacuamos? ¡Evacúen! Sí, al fin.
Una última ironía. Después de lograr aterrizar a salvo contra todo pronóstico, surge un inesperado peligro. ¡Lo logramos! ¡Ey! ¡No se muevan! Esa área tiene explosivos sin detonar. ¡No se muevan! ¿Qué dijo? Dice que hay bombas. No puedo creerlo. Ya vamos por ustedes. La zona aún está llena de bombas y proyectiles sin detonar que quedaron de la batalla para apoderarse del aeropuerto de los hombres de Saddam. Llegaremos, daremos marcha atrás y ustedes deben pisar nuestras huellas. Vamos a sacarlos de aquí, pero recuerden seguir las huellas, ¿de acuerdo? Sigan avanzando, que ya casi llegamos. Ahora, por primera vez, la tripulación puede ver el daño por sí mismos. Sobrevivieron a lo imposible. Ninguna tripulación había logrado aterrizar con éxito un avión tan dañado. Tuvieron que aprender y practicar una nueva técnica de pilotaje. Pero de haberlo sabido, ya se habría inventado la tecnología capaz de salvar a cualquier piloto en una situación tan desesperada como esta. Los pilotos de DHL han logrado volar y aterrizar un avión sin ningún control de vuelo, y es la primera vez que sucede. En 2 ocasiones anteriormente cerca de Tokio y en Sioux City, Iowa, murieron más de 600 personas. En 1989 la NASA empezó a investigar cómo aterrizar aviones dañados usando solo el acelerador. Algunos ingenieros y pilotos desarrollaron un software que podría arreglárselas con un fallo hidráulico total. Es un sistema en donde la aeronave es controlada por propulsión. El concepto de este sistema es simple. Los pilotos le informan a la computadora de vuelo lo que desean hacer, como girar, ascender o descender. Pero en vez de enviar esas órdenes por el sistema hidráulico a las superficies de control, la computadora les ordena a los motores hacerlo. Para probar este software, este avión MD-11 aterriza sin sistema hidráulico y utilizando únicamente el empuje del motor. El piloto no mueve los aceleradores, sino que este software lo hace por él. Aunque no se usaron los controles normales del avión, el aterrizaje del MD-11 fue viable y muy similar a un aterrizaje normal. Creo que el incidente de DHL despertó el interés por estos sistemas como posible complemento de los sistemas que tenemos en los aviones actuales. Esto, sin duda, mitigaría los daños que podría haber sufrido este avión y también atenuaría los daños que sufriría un avión que transporta entre 500 y 600 personas. Entre los partidarios de este sistema está el capitán Dennis Fitch, uno de los pilotos que sobrevivió al accidente del DC-10 en Sioux City. Es un sistema de verdad asombroso. Es increíble lo que lograron. Son aviones modernos que tienen control del sistema hidráulico y la tasa de éxito y supervivencia que tenemos ahora es mayor. Que vuelva a suceder lo que ocurrió, pero teniendo este sistema te deja más tranquilo. Perdimos el azul. Perdimos el sistema hidráulico. La Administración Federal de Aviación estadounidense investigó este sistema, pero pronto lo descartaron. Afirman que el riesgo de perder toda la hidráulica es demasiado bajo para que estos tipos de sistemas valgan la pena. La conclusión de la que llegaron fue que estos eventos son tan raros y poco frecuentes que no requieren un sistema adicional. Claro que no consideraron la posibilidad de que atacaran con armas tierra-aire a la aeronave. El DHL es el primer avión en Irak en ser alcanzado por un misil tierra-aire. Pero en los últimos años está aumentando el temor de que los terroristas tengan y lancen estos misiles. Hubo cerca de 30 incidentes aislados de aviones comerciales
que fueron atacados con estos misiles hasta que se produjo el de DHL. Lo que hace tan serio el peligro de un ataque con misiles en Irak es que durante meses nadie vigiló los depósitos abandonados del ejército iraquí, permitiendo que los terroristas tomen armas valoradas en millones de dólares. Creo que hay armas y misiles escondidos por todo Irak. Muchos temen que estas armas terroristas no tarden en apuntar aviones comerciales por todo el mundo. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos gasta más de $100 millones en investigar cómo adaptar la tecnología militar antimisiles a los aviones comerciales. Las aeronaves comerciales tendrán que equiparse en algún momento con sistemas de interferencia láser e infrarroja. La interferencia infrarroja confundirá al buscador del misil, mientras que la interferencia láser enviará un pulso al buscador y lo quemará. Singapore Airlines y Qantas Airlines están buscando instalar algo nuevo en sus aeronaves. El avión de la reina del Reino Unido, el del presidente de Estados Unidos y la flota del rey de Jordania tienen tecnología avanzada. El terrorismo está presente en nuestras vidas y lo estará siempre. Es imposible acabar con el terrorismo, pero lo que sí es posible es controlarlo a un nivel aceptable. Si no lo hacemos, entonces no habrá un futuro para nosotros. Pero milagrosamente la tripulación del DHL logró aterrizar con éxito sin ninguno de estos sistemas. Es la única vez en la historia que se tiene constancia de que un avión comercial que ha sido alcanzado por un misil haya aterrizado con éxito. Para Mario Roffel, esa fue una buena ocasión para dejar la aviación. Fue un buen momento para retirarme. He volado durante 30 años, con un historial impecable. Incluso el de ese día. Tuvimos suerte y luchamos por sobrevivir. Aprendí muchas cosas sobre la vida, pero no creo que eso me haga un mejor piloto. Los 3 tripulantes del DHL recibieron algunas de las condecoraciones más importantes que la aviación civil tiene para ofrecer en reconocimiento a su asombrosa labor. El trabajo en equipo fue la clave para aterrizar el avión de manera segura con los tripulantes vivos. El 30 de diciembre de 2003, 5 semanas después de que el misil impactara el avión de DHL, el general estadounidense Mark Kimmett da su informe diario en Bagdad. Sarhid Ab-Sarhid era un exoficial de la Dirección de Inteligencia Militar y sospechoso de liderar un grupo anticoalición en la región. Era sospechoso de derribar el avión de DHL y murió por las heridas recibidas en una redada dirigida a su complejo. Los estadounidenses creen haber matado al líder del grupo que disparó los misiles al DHL. Pero Claudine Bernier-Palies no está tan segura. Pensé que estaba muerto e intenté confirmarlo, pero descubrí que seguía vivo. Y mi fotógrafo regresó a Irak y vio a esta persona de nuevo. Por lo visto todavía estaba vivo. En medio de esta guerra nadie puede asegurar si el hombre que se hacía llamar Abu Abdallah sigue vivo. Pero lo que es seguro es que sigue existiendo la posibilidad de nuevos ataques con misiles contra aviones militares y civiles.
Un enorme tren de carga avanza sin control a lo largo de las rocosas canadienses. La tripulación no hace nada para reducir la aterradora velocidad del tren. Jack, ¿estás ahí? Y yendo en el sentido contrario hay un tren de pasajeros que tiene más de 100 personas a bordo. Jack, responde. Dios mío. Mayday. La siguiente historia es real. La reconstrucción de los hechos está basada en las transcripciones de la investigación y declaraciones de los testigos. Este es uno de los paseos en tren más espectaculares de todo el mundo. Miles de personas por año eligen este medio de transporte para atravesar las montañas rocosas de Canadá. Toman el tren para evitarse el tráfico de las carreteras y dejan que alguien más se encargue de manejar. A fines del invierno de 1986, un tranquilo viaje por las rocosas acabará en tragedia. Fue como una bomba. Y de repente todo se prendió fuego. Voy a ayudarte. Una persona gritaba muy fuerte que salvara a su bebé. Una investigación revela algunas verdades impactantes sobre la industria ferroviaria canadiense. En el momento pensé que todo estaba bien. Choque de frente. Es el 8 de febrero de 1986 y las auroras boreales ejecutan una danza sobre Edson, Alberta, en el oeste de Canadá. Conducir trenes siempre fue el sueño de Jack Hudson, un maquinista de Canadian National Railway de 48 años. Con ya 16 años de experiencia, sabe muy bien que es un trabajo que puede resultar agotador. Debido a que los trenes de carga canadienses recorren distancias tan enormes, es habitual utilizar hasta 12 tripulaciones locales en un solo viaje a través del país. A Hudson le toca un tramo montañoso de vías a través de Alberta, entre su ciudad natal de Jasper y Edson hacia el este. Al igual que muchos otros ferroviarios, Hudson trabaja en una ruta regular y recorre el mismo tramo de vías para luego regresar con otro tren todos los días. A eso de las 11 p.m. de anoche, Hudson se bajó del tren de carga proveniente de Jasper y pasó la noche en una habitación que pertenece a la empresa en Edson. Ahora está de pie nuevamente tras dormir por solo 3 horas y media y está listo para regresar a Jasper. En la estación se reúne con su guardafrenos, al igual que Hudson. Mark Edwards, de 25 años, vive en Jasper y no ha podido dormir mucho tiempo. ¿Dormiste bien? No mucho. Tengo gripe. Quisiera estar durmiendo. Hudson y Edwards viajarán al frente en la primera locomotora. Hudson conduce el tren, mientras Edwards vigila los frenos y ayuda a Hudson en caso de ser necesario. El conductor de Hudson, con 33 años de edad, es Wayne Smith, al que sus compañeros apodan Smithy. Ellos tres conforman la tripulación a cargo del tren de carga esta mañana. Smithy. Smith viaja en el furgón de cola, el último vagón. Su trabajo es observar que todo vaya bien e informarles a sus compañeros al frente lo que sucede al final. Los tres hombres son antiguos empleados de Canadian National, también conocida como CN Rail, y ya han realizado este recorrido tanto de ida como de vuelta cientos de veces. El tren en el que estarán viajando hoy es enorme.
El tren 413 de CN mide casi 2 kilómetros de largo. Los vagones llevan granos, metales, tuberías y químicos. El peso total es de más de 11 millones de kilos. Al llegar a Edson, el tren de carga reduce su velocidad, pero no se detiene, ya que ponerlo en marcha de nuevo llevaría mucho tiempo, y la tripulación no quiere demorarse más. Hudson y Edwards se suben al tren en movimiento y se colocan en sus lugares de trabajo. Según el código de conducta de CN Rail, esto es ilegal, pero las tripulaciones lo hacen habitualmente. Con el furgón de cola aún a casi 2 kilómetros, Smith se mantiene cerca de la vía para inspeccionar el cargamento mientras pasa. Se asegura de que todo esté en orden, tanto con respecto a la carga como a los vagones. Todo listo, Jack. Vía libre para salir. Vía libre para salir. Smith también se encarga de mantenerse en contacto con quienes operan la locomotora. Debe asegurarse de que estén alertas durante el viaje. Una vez que el furgón de cola llega a la estación, Smith se sube a bordo del tren. Muy bien, ya está todo listo. Hasta luego. A las 6:40 de la mañana, Hudson empuja el acelerador. El tren de carga comienza a acelerar a medida que se activan los motores diésel de 8000 caballos de fuerza. Comienza el largo viaje al oeste con destino a Jasper. Los hombres van camino a casa. Despachador a 413. Muy buenos días. Buenos días, Jack. Hudson no está seguro de la longitud exacta del tren ni de lo que está transportando. Aún no tomé las medidas aún. Son vagones graneleros, ¿no? Así es. Bien, debe ser la longitud correcta. Muchas gracias. Mientras el 413 se dirige hacia el oeste, un tren de pasajeros de vía acelera hacia el este en la misma vía. El tren Supercontinental número 4 de Vía Rail avanza a toda velocidad con destino a Edmonton, Alberta. Más de 100 pasajeros se deleitan con el espectacular paisaje que ofrecen las escarpadas montañas rocosas canadienses. Jamie Hay tiene 36 años y trabaja ensamblando autos. Se dirige a Ontario después de una visita de 2 semanas a su familia en Vancouver. Conoces mucha gente, ya que todos allí comparten un espacio muy reducido. Entonces puedes interactuar y relacionarte con otros. Recuerdo que conocimos a un par de chicas durante la cena, y una de ellas estaba embarazada. Mientras algunos pasajeros aún duermen, Hay pasa al vagón turístico para leer un poco antes del desayuno. Es el 4º vagón del tren. Recuerdo a una señora que estaba con un niño pequeño. El pequeño estaba muy asombrado por el paisaje. Me senté y levanté un poco la persiana para que entrara luz y comencé a leer una novela de bolsillo. En el mismo tren, pero unos cuantos vagones detrás, está Herbert Timpey, de 61 años. Es un veterano en la línea de pasajeros canadiense y lleva 7 años trabajando este tramo de vía. Era el conductor asistente de ese tren. Próxima parada, Hinton. El tren de pasajeros llega a la estación de Hinton y el tren de carga está a punto de llegar a la estación Harwen a unos 20 kilómetros al este. Aquí la vía del tren se divide en 2, para que los trenes puedan ir cada uno por su lado. El 413 irá por la vía superior y el tren de pasajeros pasará por debajo. Al acercarse a la bifurcación, las luces de tráfico le indican a Hudson reducir la velocidad. Smithy, hay señal amarilla en Harwen. Estación Derhurst, cambio.
Copiado. Señal amarilla en Harwen. Próxima estación Derhurst. Cambio y fuera. Este es el último diálogo que mantendrán estos dos hombres. El despachador en Edmonton activa el desvío, y el 413 ahora circula por la vía superior. El tren de pasajeros de vía llega a la estación de Hinton a las 8:20 de la mañana. Uno de los pasajeros es Martin Pederson, de 64 años, que está desayunando en la sala del vagón panorámico. Ha dormido bien y se siente descansado. Tiene mucha experiencia con locomotoras, ya que fue piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial. En el transcurso de la guerra, destruyó 36 trenes enemigos en Francia. La noche anterior, Pederson compartió historias de guerra con otro veterano que conoció a bordo. Kenneth Cattell tiene 61 años y perteneció a la Marina Real. Era el mes de febrero. Iba a Edmonton en busca de empleo. Cattell luchó tras líneas enemigas en la Segunda Guerra, al igual que Pederson. Ambos hombres son verdaderos sobrevivientes. Vamos a subir al vagón panorámico a ver qué tal está. El tren era muy cómodo y había lugar. Se me ocurrió ir al vagón panorámico porque estaba amaneciendo y podíamos aprovechar para disfrutar de paisajes que solo se pueden apreciar de día. Estábamos en la falda de las Rocosas. En este momento hay un total de 115 personas a bordo. Pero la realidad es que el tren jamás llegará a Edmonton, y los pasajeros y la tripulación que ahora disfrutan del viaje matutino pronto estarán luchando por salvar sus vidas. Es una mañana clara y soleada en un tren de pasajeros en el oeste de Canadá. Se sirve el desayuno mientras el tren avanza al este por las rocosas canadienses. A tan solo 15 kilómetros, un tren de carga de 11 millones de kilos denominado CN413 avanza por la misma vía desde el lado opuesto. Acelerando con los motores diésel en su máxima potencia. Este tren consiste en 113 vagones de grano y material peligroso. Hasta aquí todo parece bastante normal. Pero lo que pasa dentro de la locomotora principal del 413 está por convertirse en uno de los mayores misterios en la historia ferroviaria de Canadá. Los trenes de carga y los trenes de pasajeros suelen viajar por la misma vía. En los tramos cortos la vía se divide, para que los trenes en direcciones opuestas pasen seguros. El día de hoy el 413 está en la vía de arriba. Las señales le indican al tren de carga que disminuya la velocidad y luego se detenga. Las señales se pondrán en verde una vez que el tren de pasajeros haya pasado de manera segura, y entonces el tren de carga podrá volver a la vía principal. Pero el 413 no está frenando. Ahora se dirige cuesta abajo e ignora las luces de advertencia. Si no se detiene pronto, entonces volverá a la vía principal a toda velocidad e irá directo hacia el tren de pasajeros. Al no estar al tanto de lo que sucede con el 413, el tren de pasajeros sigue su rumbo hacia el este. Martin Pederson toma su desayuno. Hola. A la distancia, el tren de carga pasa el último grupo de señales e ignora por completo las 3 luces rojas que le ordenan parar. Está de vuelta en la vía principal. Viaja a 95 kilómetros por hora y pesa más de 11 millones de kilos, y aún así no disminuye la velocidad. Herbert Timpey se sienta para relajarse. Ken Cattell tiene una vista clara de las vías del tren. Estaba hablando con un hombre inglés y yo estaba mirando hacia el frente del tren, por lo que podía ver bien lo que teníamos delante. Veía una luz parpadeante a lo lejos. No conocía esas vías, para nada. Por lo que supuse que si era otro tren, simplemente nos pasaría por al lado.
Estaba leyendo y pasó una chica. Y me resultó conocida. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y luego, caos. Los trenes colisionan de una manera violenta y brutal a una velocidad combinada de casi 200 kilómetros por hora. Los pasajeros son sacudidos por colisiones continuas a medida que los 70 vagones de carga se apilan uno tras otro. Era como una ola. Vagones graneleros, tuberías de 90 centímetros de diámetro y 9 metros de largo volando por el aire como si fueran globos. Una locura. Uno de los vagones de carga vuela por el aire debido a la fuerza del choque y se estrella de lleno contra el tren vía. Fue una gran explosión. Fue como una bomba. Era una gran nube de humo negro. Y luego, oscuridad. No se podía respirar. El aire estaba lleno de humo. Pensé que moriría. Y en ese momento me resigné a ese destino. En mis 37 años de carrera nunca había visto algo así. La ola de vagones de metal se detuvo justo antes de llegar al vagón panorámico. Así que nos salvamos por apenas unos 9 metros. En el mismo vagón, pero un nivel abajo, Martin Pedersen lucha por escapar, pero apenas puede ver lo que sucede frente a él. La ventana junto a él se rompió en el impacto, y sus ojos están llenos de vidrios. Casi 2 kilómetros detrás de lo que era la locomotora, el furgón de cola del 413 finalmente se detiene. El conductor Wayne Smith divisa una bola de fuego que brilla en la distancia, pero no tiene idea de la gravedad de la situación. 413. Creo que nos descarrilamos. Ha habido una gran explosión y tenemos muchos químicos en el tren, así que manténganse alejados de los materiales peligrosos y procedan con cuidado. Pero la única respuesta que recibe Smith es un silencio absoluto. Los pasajeros siguen luchando por escapar del tren destrozado a medida que el humo se hace más denso. Estaba bien entrenado para sobrevivir y para actuar rápido. Había una ventana en la parte trasera del vagón panorámico que estaba resquebrajada. Y lo que hice fue romper el vidrio con la cabeza. Luego grité para que me siguieran. Cattell y otros pasajeros saltan del vagón. Volví la vista y se prendió fuego. En el vagón salón debajo, Martin Pedersen también logra escapar. Pero hay muchos de los pasajeros que aún siguen atrapados en los vagones en llamas, incluido Jamie Haid. El techo estaba aplastado. Había perdido mis gafas. No podía ver ni respirar. Noté que el encargado de la cafetería había encontrado una salida y logrado escapar del tren. No perdí el tiempo. Me apresuré a seguir su camino y salir de allí rápidamente.
¡Muévete! No respondía. Reacciona, por favor. Había gente en el tren que necesitaba ayuda. A pesar de casi no poder ver nada, Haidt vuelve para ayudar a otros a salir de los escombros. 413 a despachador. En el furgón de cola, Smith se comunica con el despachador a 285 kilómetros en Edmonton. Veo humo. Que venga un doctor ahora. El asistente del conductor del tren de pasajeros Herbert Timpy escucha todo en su radio y se une a la conversación. Es un caos todo el lugar. Llamen a una ambulancia. Hay varios vagones en llamas. ¿Copias lo que digo? Necesitamos bomberos urgentemente. Hay pasajeros atrapados en vagones que están prendidos fuego. No creo que los maquinistas hayan logrado sobrevivir a esto. De acuerdo. Es justo en el desvío de Dalehurst, ¿verdad? Sí, voy a caminar hasta allá y ver si puedo ayudar. ¿Recuerdas cuál era la señal en Dalehurst? ¿Me repites? ¿Recuerdas cuál era la señal en Dalehurst? Me traté de comunicar por la señal en Dalehurst varias veces. No obtuve respuesta a pesar de mi insistencia. La señal era roja. Pues deben haberla ignorado porque no me pude comunicar. Lo intenté varias veces. Bien, de acuerdo. En la cabecera del tren, Jamie Haidt intenta salvar a todos los que puede. ¿Estás bien? Voy a ayudarte. Haidt oye los gritos de hombres y mujeres atrapados en las llamas. Una mujer gritaba, muy fuerte. Estaba desesperada y me pedía, por favor, que salvara a su bebé. Pero Haidt no logró salvar a la madre ni a su hijo. Estaban enterrados bajo los escombros. Eso fue duro, muy duro. Había gente atrapada gritando. Gritos que helaban la sangre. Recuerdo a un hombre que volvió para rescatar a su esposa, pero ambos murieron. Y otra mujer perdió casi toda una pierna. En una gran muestra de valor, Haidt vuelve a entrar a los vagones. Las llamas alcanzan los 660 grados, pero de todos modos Haidt intenta salvar una vida más. Había un hombre frente a mí. Y era el hombre con el que había cenado la noche anterior. Y en un segundo las llamas lo envolvieron. Se sentó y se frotó la cabeza. ¿Qué más podía hacer? Ya todos en ese vagón estaban muertos. Al parecer, aún no era el momento de irme. Y sigo aquí. Wayne Smith está devastado. No puede contactar a sus dos amigos en la parte delantera del tren de carga y no logra entender qué fue lo que causó un desastre tan enorme como este. En el oeste de Canadá, un tren de carga ha chocado de frente y a toda velocidad con un tren de pasajeros que llevaba más de 100 personas. Minutos después de la colisión, los sobrevivientes se alejan de los restos del tren en llamas, mientras otros siguen atrapados dentro. Reconocí a una de las chicas que había visto en el tren y le dije que tenía malas noticias. No tenía más remedio que decirle lo que le había pasado a su amiga en el tren. Escucha, tu amiga estaba en ese vagón. Murió atrapada en los escombros en llamas. Me sentí horrible al decirle eso. Si pudiera volver atrás, no le diría nada. No tengo dudas.
El agente Mark Linnell de la Real Policía Montada de Canadá es uno de los primeros en llegar al lugar. Estaba muy sorprendido. No me dijeron que era un choque. El oficial de policía estaba perplejo. Se notaba que no podía creer lo que veía. Dijo que jamás en su vida había visto algo así. El panorama allí es espantoso. Las fotos tomadas poco después del choque muestran una devastación total. Estaba muy atónito. Era increíble. Es que ver algo así es difícil. El choque sucedió a 18 kilómetros del pueblo de Hinton, y los equipos de emergencia tardan unos 45 minutos en llegar. Vi muchos desastres en mis años de marine, como bombas terroristas y ataques similares. Creía haber visto todo. Había contusiones, fragmentos de vidrio, quemaduras. Pero había más. Recuerdo ver 2 cuerpos abrazados. Luego nos enteramos de que estaban casados. Eso nos conmovió mucho a todos. Mientras Linnell escolta a los sobrevivientes del sitio, ve a un hombre solo con una radio que se acerca por la vía. ¿Cómo está la locomotora? ¿Cuál es tu nombre? Pues Smith está a punto de enterarse de que sus colegas en el tren han muerto. ¿pudieron contactarse? Estamos investigando y no hay mucha información. Entonces quizás estén bien. Lo siento mucho. Obviamente estaba muy angustiado por esta tragedia. El desastre ferroviario de Hinton es el peor accidente de tren que ha golpeado a Canadá en 35 años. El saldo del accidente son $30 millones en daños materiales, 23 víctimas fatales y 71 heridos de gravedad. Wayne Smith es el único miembro sobreviviente de la tripulación. Es decir, que es el único hombre que puede explicar cómo un tren de carga de 11 millones de kilos se estrelló de frente con un tren de pasajeros. Lo que él sabe podría ser crucial para desentrañar la causa del desastre. 2 días después del choque, el gobierno de Alberta establece una comisión oficial de investigación. Y el honorable señor juez René P. Foisy es quien lidera la investigación. El juez Foisy es magistrado del Tribunal de Apelaciones de Alberta. Parecía ser un caso simple de resolver, pero no fue tan fácil determinar la causa del accidente y llevó mucho tiempo entender todos los factores involucrados. Los trenes de carga y pasajeros usaban las mismas vías muy seguidos sin incidentes. La pregunta era qué sucedió esta vez. Durante los siguientes 11 meses, Foisy llama a 150 testigos y expertos para averiguarlo. Lo que más me ha sorprendido son los procedimientos y la maquinaria. La operación de un ferrocarril es muy compleja y hay muchos factores involucrados en su funcionamiento. Mientras Smith se recupera del accidente, Foisy se pone manos a la obra. Comienza por revisar las señales que deberían haberle indicado al tren de carga que parara. Si no funcionaban, quizás la tripulación del 413 pensó que no era necesario bajar la velocidad. CN examinó el sistema de señales y la conclusión fue contundente. Todas las señales estaban funcionando de manera correcta. Decidimos ir más a fondo y contratamos a nuestros propios investigadores para probar el sistema. Los interruptores de las luces de señal no se habían movido tras el accidente. Se contrató al ingeniero eléctrico Eugene Couch para leerlos. Tal vez una falla mecánica en el sistema las había puesto en verde,
lo que le indicaba al tren de carga que pasara. Una falla así nunca resulta en una luz verde. Si hubiera habido una falla en alguna parte de los controles del sistema, entonces todas las luces se habrían puesto en rojo, lo que habría hecho que se detuvieran tanto el tren de carga como el tren de los pasajeros. Si no fue un problema mecánico, había una alternativa mucho más escalofriante. Tal vez alguien había puesto las luces del tren de carga en verde a propósito, lo que provocó la colisión. Couch también rechazó esa idea. Para hacer eso, alguien tendría que haber ido a ese cuarto y operado con malicia intencional. Y no había señales de manipulación en ningún mecanismo. Nuestra conclusión final fue que el sistema era muy sólido y seguro y funcionaba sin problemas. Foyce creía que las luces eran rojas, pero el tren las ignoró. Quizás otra falla mecánica había sido la causa del accidente. Los llamé por la señal en Delhurst. En su declaración tras el accidente, el conductor Wayne Smith dijo a los oficiales de la Policía Montada de Canadá que la radio no funcionaba bien esa mañana. Intenté comunicarme varias y muchas veces. O quizás la parte delantera del tren tenía problemas mecánicos, pero no fue posible contactarse con Smith. Joseph Faber revisa las radios portátiles que usó la tripulación. La primera prueba que realizamos fue con la radio que estaba en el tren. La radio funcionó bien. Incluso si las radios funcionaban bien, hay otro problema posible. Muchos empleados de CN afirman que hay zonas llamadas puntos muertos a lo largo de las vías, en los que la comunicación por radio se hace imposible. No es un punto muerto eterno. Esa posibilidad también fue examinada y descartada. Así es, hay radios más débiles que otras. La segunda prueba sobre la comunicación entre la locomotora y el furgón de cola se hizo con el mismo tipo de radio que se usaba en el momento en el que ocurrió el accidente. La prueba de campo con ese tipo de radio tuvo un resultado satisfactorio. La evidencia señalaba que no hubo puntos muertos. Se examina otra posible explicación. Hay fenómenos naturales como las auroras boreales que pueden afectar el rendimiento de la radio. No tomé las medidas aún. Las auroras boreales pueden generar corrientes altas y cualquier aparato conectado a una radio puede captarlas. Mi conclusión fue que las auroras no fueron un factor. Si las señales estaban en rojo y las radios funcionaban, ¿cuál había sido el motivo del choque? Foyce ahora examina un dispositivo tecnológico llamado detector de cajas calientes. Estos detectores ubicados junto a las vías registran la temperatura de las ruedas y los ejes del tren. También registran la velocidad de los trenes al pasar. Foyce y sus asesores revisan los datos del detector y se encuentran con información reveladora. Cuando el frente del tren de carga pasó por el detector de cajas calientes justo después de Harwen, viajaba a unos 60 kilómetros por hora. Pero cuando pasó el furgón de cola, el tren iba a más de 74 kilómetros por hora. A pesar de las señales que indicaban reducir la velocidad, el tren estaba acelerando. El tren de carga llevaba una velocidad alta. Iba a unos 95 kilómetros por hora y quizás incluso más rápido que eso. Tampoco se aplicaron los frenos antes del choque. La tripulación no disminuyó la velocidad del tren. Ignoraron por completo las señales para detenerse y nunca aplicaron los frenos. Todo parece apuntar a que el tren estaba fuera de control. Es difícil de entender por qué no se aplicaron los frenos. ¡Dios mío! Con los problemas mecánicos ya descartados, Foyce comienza a examinar a la tripulación del tren de carga. El maquinista Jack Hudson estaba a cargo del tren ese día, y quizás allí se pueda hallar algún indicio para explicar lo que sucedió. Mientras Foyce revisa los registros médicos de Hudson e interroga a su familia, hace un descubrimiento perturbador. Una colisión de trenes en el oeste de Canadá ha dejado como saldo 23 muertos y 71 heridos. El líder de la investigación del desastre ha descartado problemas mecánicos. Foyce ahora examina en detalle a Jack Hudson, un veterano con 16 años de experiencia que conducía el tren de carga.
Cuando Foyce y la comisión revisan los archivos médicos de Hudson, lo que encuentran es impactante. El señor Hudson estaba mal. Era alcohólico, tenía la presión arterial alta y esto era un serio problema. Era diabético. Y también había sufrido un ataque pancreático justo en el verano previo a este accidente. Tuvo que usar una bolsa de ostomía varios meses. Foyce se pregunta si estas enfermedades podrían estar relacionadas con el choque. El señor Hudson murió al instante y sufrió heridas graves, así que no pudimos determinar si hubo un evento médico catastrófico, como un ataque al corazón o un derrame cerebral que lo habrían incapacitado. Y el informe de toxicología no arrojó alcohol ni drogas. También tenía problemas domésticos, pero al menos parecía que estaba tratando de resolver estos problemas. Tampoco creíamos que era la clase de hombre que si considerase suicidarse, se llevaría a 23 personas más consigo y dejaría un saldo de 70 heridos, algunos de mucha gravedad. Descartamos la hipótesis del suicidio. Si no se trató de un suicidio, y si Hudson sufrió un derrame o un infarto mientras estaba a cargo, ¿por qué el guardafrenos Mark Edwards no hizo nada? Los investigadores plantean una hipótesis realista. ¿Dormiste bien? No mucho, tengo algo de gripe. Quisiera estar durmiendo. Quizás Edwards se había quedado dormido en su puesto de trabajo. La doctora Allison Smiley es una experta en sueño y fatiga. Ese día Jack Hudson había dormido como máximo unas 3 horas y media. Y eso es si asumimos que durmió desde el último instante en que lo vieron hasta el siguiente momento en el que apareció para volver al trabajo. El guardafrenos dijo que tenía un poco de gripe y que había dormido solo 5 horas la noche anterior. Y por último, Wayne Smith tampoco había dormido lo suficiente, tan solo unas 5 horas antes del día del choque. Es posible que mientras el tren de carga pasaba la señal de detenerse, toda la tripulación estuviera dormida. No había horarios fijos. Un día quizás empezaban su turno a las 4 de la mañana y al siguiente a las 2 de la tarde. Era muy desprolijo. Entonces estaban en un constante estado de disritmia circadiana, porque su fisiología nunca se ajustaba a un horario laboral concreto. Y eso se vuelve insostenible. Para los maquinistas ferroviarios puede resultar un verdadero desafío mantenerse alerta, en especial si se consideran esas interminables vías. Ellos ven las vías pasar y pasar y pasar y pasar. Es una situación soporífera. Y es entendible que luego de un tiempo alguien comience a sentirse dormido, por más motivado que esté. Puede pasar. En ese tiempo, los trenes tenían dispositivos de seguridad que detenían el tren si el maquinista moría o se dormía. El llamado pedal del hombre muerto. El modo en que funciona este sistema es que mientras el maquinista mantenga el pie sobre el pedal, el tren no se detendrá. En caso de que no haya presión sobre el pedal, sonará una advertencia fuerte luego de unos segundos. Y si luego de eso no pasa nada, entonces el tren se detendrá por completo. Pero Foyce descubre que para muchos ferroviarios es bastante habitual desactivar el pedal del hombre muerto. Una de las excusas que daban los maquinistas era que mantener el pie sobre el pedal en viajes de larga distancia era incómodo. Entonces lo que a veces hacían era colocar algo sobre el pedal, como una lonchera o algún objeto pesado, para mantener el pedal presionado y estirar las piernas. Pero el problema era que el pedal permanecía en esa misma posición durante largos periodos de tiempo. Incluso si Edwards y Hudson se hubieran dormido al frente del tren y el pedal del hombre muerto estuviera manipulado, el conductor Wayne Smith en la parte trasera podría haber evitado el desastre. Casi 2 meses después de comenzada la investigación, Smith da su testimonio. Los médicos evitaron que testificara antes, alegando que estaba muy traumatizado por el accidente. Ahora los investigadores tendrán la oportunidad de escuchar a Smith por primera vez reconstruir los eventos que sucedieron en el tren en los momentos previos al desastre. Estaba en el furgón de cola del tren cuando vi el cartel del kilómetro 270.
Lo recuerdo, ya que fue el punto de referencia que utilicé para contactarme con el maquinista y preguntarle por la señal de Dalehurst. Frente del 413, ¿qué indica la señal 1703 de Dalehurst? Se supone que el frente del tren debe responder e informarle a Smith que vieron las luces para reducir la velocidad. 413, ¿me oyen? Cambio. Los llamé 3 o 4 veces, pero fue en vano ya que no obtuve ninguna respuesta en mi radio portátil. Había algo que funcionaba mal. ¿Cuál es la indicación en la señal 1703? Es un testimonio bastante sorprendente. Foyce ya sabe que las radios estaban funcionando bien. Cuando le preguntan a Smith a qué velocidad creía que iba el tren antes del choque, Foyce se lleva otra sorpresa. Sentí que la parte delantera del tren aplicó un ligero frenado. Al salir de la curva, me pareció que nuestra velocidad de vía era de unos 80 kilómetros por hora o menos. Pero según los detectores de cajas calientes, el tren viajaba casi 16 kilómetros por hora más rápido que la velocidad de vía y nunca se aplicaron los frenos. Tomé la otra radio e intenté comunicarme con ellos de nuevo. ¿Cuál es la señal de Dalehurst 1703? Los estuve llamando en el canal 1 varias veces y no obtuve respuesta. Así que probé con otros canales. Pero el testimonio de Smith no coincide con los hechos. Foyce ha escuchado a otros ferroviarios que monitoreaban sus radios en la zona ese día. Nadie escuchó ningún llamado de Smith. Smith dice que seguía intentando contactar a Hudson cuando el final del tren pasó junto a las señales que indicaban que debían frenar. Jack. Smith es experto en trenes y sabe que el próximo grupo de luces será un triple rojo, que indica que el tren debe detenerse. Pero no había respuesta y el tren no reducía la velocidad. Había un freno de emergencia al alcance, pero Smith nunca lo activó. Jack, contesta. Smith alega que siguió intentando comunicarse con el frente a pesar de recibir solo silencio de parte de Hudson. Jack, responde. ¿Por qué no activó el freno de emergencia? Pensé en verdad que el maquinista tenía todo bajo control y que en la locomotora se estaba haciendo todo lo necesario para controlar el tren en ese momento. Nunca sentí en algún momento que debía activar el freno de emergencia. En ese momento pensé que todo estaba bien. El punto es que cuando hay un problema con la radio, usted sabe que debe ver las señales. Así es, habría sido un último recurso. No aplicó el freno porque pensaba que no era el momento. Eso es lo que él declaró, y a decir verdad me resultaba muy poco entendible. Y es obvio. ¿Qué más necesitaba ocurrir para que se volviera necesario actuar? El testimonio contradictorio de Smith ha finalizado. El juez Foyce cuenta con la información necesaria para cerrar el caso y colocar la culpa en aquellos que son responsables del desastre ocurrido. Ha concluido la investigación sobre este terrible accidente ferroviario en Canadá. 23 personas fallecieron cuando un tren de carga chocó de frente con un tren de pasajeros, cerca de Hinton, Alberta. El investigador principal René Foyce ha examinado cada ángulo posible, desde fallos técnicos hasta errores humanos, y ahora está listo para presentar su informe sobre lo que sucedió ese día. A lo largo de las 205 páginas, Foyce reparte culpas y nombra a los principales responsables. Foyce escribe que el maquinista del tren Jack Hudson no observó ni obedeció las señales de luces que le indicaban que debía detener el tren antes de entrar en la vía única. Si Hudson estaba incapacitado, el guardafrenos Edwards no había intervenido como debía. Él también ignoró las señales de luces y no frenó el tren antes de entrar en la vía única. El conductor Wayne Smith también era responsable. No siguió las reglas operativas y no accionó el freno de emergencia cuando no pudo contactar a los dos hombres en la parte delantera del tren. En una declaración a la policía, incluso sugirió que pensaba que estaban durmiendo. El maquinista estaba dormido.
¿Recuerda decir eso? Sí. Foisy concluye que la evidencia del conductor no es confiable debido a las varias contradicciones en su testimonio. Yo no entendía nada. En verdad. Fui a mi escritorio, salté desde la cúpula y corrí. El tren parecía seguir adelante sin señal de detenerse. El furgón de cola estaba sin control. Foisy establece que al igual que Edwards y Hudson, el señor Smith estaba muy cansado esa mañana. Yo solo quería irme a casa. Pero para Foisy la culpa del accidente no es solo de la tripulación. Según el informe de Foisy, es posible que Jack Hudson haya tenido un derrame o infarto antes del choque. Pero la administración de CN estaba al tanto de su historial médico desde hace años. Llevaba unos 40 o 50 de méritos y a los 60 te despiden. Estaba en un nivel muy bajo y cometió más infracciones que no se registraron. Foisy también pone el foco sobre las reglas que se ignoraban de manera habitual, como manipular el pedal del hombre muerto o subirse al tren en marcha. La conclusión a la que llegamos es que CN tenía mucho por mejorar en varios aspectos y había sin duda algo de complacencia, sobre todo en las áreas relacionadas con este caso. No tomé las medidas aún. Son vagones graneleros, ¿no? Así es. Hay una lección aquí. Las normas existen por algo. Hay que obedecer las normas y hay que hacer que se cumplan. Si se vuelve un sistema de camaradería y amigos, todo se relaja. Y es un problema, ya que así es como terminamos con tragedias como este accidente. Foisy exige que CN mejore su equipo de seguridad y recomienda que todos los trenes cuenten con tecnología de control de seguridad de reinicio. Estos sistemas son mucho más complicados que un pedal del hombre muerto. Si no se le brinda toda la atención al tren, suenan las alarmas y luego de un tiempo el tren se detiene por completo. Es un equipo que ha sido de gran ayuda varias veces luego de este accidente. 10 años después de este accidente, se hizo un estudio con CN en el que 90% de los maquinistas de trenes dijeron que habían sido despertados por el dispositivo de alerta al menos una vez. En respuesta al informe de Foisy, CN Rail crea uno de los programas contra la fatiga más sofisticados del mundo. Los maquinistas ya no tienen que estar disponibles todos los días a toda hora. Tomar siestas ya no está mal visto. Se han construido más y mejores casas de descanso, y las cabinas de los trenes son más cómodas. Pero para las víctimas del desastre de Hinton de 1986, estas modificaciones han llegado demasiado tarde. Aún recuerdo a las personas que murieron en el accidente y a mis amigos. No las olvido. Sigue doliendo. Ya son 20 años. Y aún estoy aquí. Lo agradezco. No diría que tuve suerte. Fue algo muy trágico. Estaba cargando con mucho dolor en el alma. Me llevó tiempo recuperar la cordura y sentirme bien. Salí adelante. Bastante rápido. Quizás hay otros a los que les costó más. Nunca se sabe. Es así. Puede que estés llevando una vida tranquila y feliz y suceda algo que haga que te desmorones por completo. Es algo que está fuera de tu control. Pero así es la vida. Aunque también quiero decir que siempre es posible recuperarse. Hay un mañana.